En el corazón del sudeste asiático hay una ciudad demasiado surrealista para ser cierta. Avenidas de 20 carriles sin coches, hoteles de lujo sin clientes, estaciones de tren sin pasajeros, aeropuertos sin luz y parques, museos y templos sin gente. Una ciudad mucho más grande que Londres o Nueva York, pero en la que casi no vive nadie. En esta aventura intentaremos descubrir todos los secretos y explicaciones de la mayor ciudad fantasma del mundo. Vale, ahí dejamos la autovía a punto de entrar en la ciudad. Oh, ok. No se puede grabar. We need to get off the car. Everyone needs to be identified before entering the city or what? Yes. We're just out there, everyone. Para entrar a la ciudad, primero de todo había que pararse en un checkpoint, en el que una persona de cada vehículo tenía que bajarse con los documentos de todos los pasajeros y hacer cola delante de una garita para registrarse. A lo largo del vídeo iremos entendiendo mejor a qué se debe tanta presencia militar en esta ciudad. What did they want to know? They just want to know where are you going and how long will you stay and everything. Welcome to Naypyidaw, ponía ahí. Yeah. Wow, a ver qué nos vamos a encontrar. Mira, esto es la entrada a la ciudad. Esto es la entrada a la capital. O sea, que ya se ve un poco extraño, pero dice que esto no es nada, que se va a poner bastante más bizarro. Este era mi guía, Min, que me acompañaría para explorar la ciudad, y es que debido al absurdo tamaño, sin un coche sería misión imposible, sumado al hecho de que la presencia militar es muy notoria y moverme solo se me habría hecho bastante complicado. Primera autovía sin tráfico. De vez en cuando aparece como algún edificio así que se ve bastante bien, que suelen ser hoteles. Más allá de eso, no parece que haya más que bosque a ambos lados. Primer semáforo que vemos en la ciudad, dirigiendo el tráfico de apenas 3-4 coches si hay. Naypyidaw se empezó a construir en 2002 en un espacio de tierra virgen, 320 kilómetros al norte de Yangon. En 2006 se proclamó capital del país y para 2012 la construcción ya estaba prácticamente terminada. Todo el proyecto conllevó un gasto estimado de entre 4 y 5 mil millones de dólares. Un desembolso masivo para uno de los países más pobres de la región y que muchos critican que se podría haber invertido de muchas mejores formas. Myanmar Kitchen es el restaurante de un hotel. Esto es el parking del sitio. Un coche y es el nuestro. A saber si hay comida aquí. It's closed? Nada. Va a ser que no. Va a ser que aquí tampoco. Tercer intento. Un tailandés. El parking no pinta mucho mejor, pero ahí se ven un par de personas y ahí... de hecho ahí creo que hay un camarero atendiendo a alguien. Aquí parece que sí, ¿Veis? Es que el sitio está de puta madre, la verdad. Pero yo creo que habrá como mucho... No llega a 10 personas comiendo. Al final, ni tan mal, oye. Que aproveche. ¿Veis? Siguen habiendo por todos lados entradas a estos pedazos de hoteles que se ven. Otro por ahí, todos así medio escondidos entre los árboles y a saber qué ocupación tendrán. Otro más por ahí, Golden Guest. Mira, lo que sí se ve bastante son personas haciendo mantenimiento. Estos de aquí están como limpiando los ladrillos de la carretera, de la acera. Atención, rotonda. Parece que estemos en una autovía interurbana. Pero esto son calles de la ciudad. This is the entrance to the train station. Poca broma el edificio que aparece por aquí, Vale, esto hay que examinarlo en profundidad, Esto tiene que ser el parking de la estación, veis, no hay ni un coche. Está creciendo ya la hierba entre las baldosas. Ahí supongo que pondrá en el idioma birmano estación de tren. Y aquí hay un par de motos, así que alguien tiene que haber. Pero no, en serio, que paranoia, lo único que se escucha son los pájaros. Un cajero. Estos son las taquillas, pero no veo ni una persona. Y los destinos y los horarios solo están en birmano, Ni una palabra en inglés. El reloj, a ver, está en hora. Efectivamente, el reloj va bien. Una tele apagada y llena de cagadas de paloma. Y el par de voces que se escuchaban era de esta gente aquí, que tiene el puestecito el kiosco. Tienes pues lo típico, chicles, caramelos, patatas fritas, gominolas y algunos refrescos. Y aquí hay otro puesto cerrado
y otro puesto cerrado. El control de seguridad para acceder al andén. They keep this open all day? Yeah, they open. But at what time are the trains? At what time the train passes by? The Rangoon is in the early morning, around 10 o'clock. So already passed as well. Sorry. But so why do they keep it open? Some people come here to buy stuff? The people who live around this area, yeah. I see. A día de hoy pasan 2 trenes de pasajeros cada día, uno hacia el norte, procedente de Yangon y con destino a Mandalay, y el otro haciendo la ruta opuesta. Por aquí se sube a la planta de arriba para cruzar a los otros andenes, pero es que mira, tío, el pedazo de edificio, ¿qué es esto? Y no hay nadie, ni nada. Y está todo nada más que cogiendo polvo, moho y suciedad. Mira que esto sería tremenda estación de tren, ¿eh? ¡Mira! Acaba de pasar una locomotora con un vagón que lleva una mujer con un saco atrás. Esto es bizarro, no, bizarrísimo. Mira, aquí tenemos el cartel con el nombre de la estación que dice que estamos en Naypyidaw. Y veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo menos 9, 10 andenes. Toda la estación, mira. Postapocalíptico total, ¿eh? Mira quién hay por aquí junto a la estación también. Me ha dicho Water Buffalo. No sé si búfalo de agua existe en español, la verdad. Pero bueno, eso de ahí. Ahí está su pastor. ¡Ojo! ¡Que viene un tren! Que vamos a ver pasar un tren por aquí, por la estación esta fantasma. ¡Mira, mira! Me podría subir, ¿eh? Esto va a una velocidad muy asequible. Train surfing en Myanmar, ¿te imaginas? Ahí va un par de personas. Mira, se van a parar aquí en la estación. Eu no comprendo nada. Pero espérate, ¿eh? Espérate porque mira. Aquí tienes 2 trenes que no estoy seguro, pero tienen toda la pinta de abandonados. Mira cómo ha crecido la hierba por estas vías. Esto lleva mucho tiempo sin circular por aquí. Upper class, esta es primera clase. Mira, 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 mira. Casi todos estaban bien pintados hasta llegar a este de aquí. Hacia el final empeoran a cada vagón, ¿eh? Pero bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? Coño, mira esto. Es antiguo este tren, ¿eh? No se veía tan antiguo desde fuera. Y ese de enfrente, más de lo mismo, ¿eh? How long do you think this train has been here? 1 or 2 years. Do you think before the coup it was working? Working, very busy. Yeah. Not very. But, Train station, yeah, not very popular here. es que aquí se ha juntado el COVID en 2020, en 2021 tuvieron el golpe de estado, entonces el país no se ha recuperado todavía de eso. Mira, mira esta vista, esto sí que es loco, ¿eh? Pero eso, creo que aún tenemos por ver la autovía más grande de la ciudad. ¿Pero a dónde estamos llegando, niño? Niño, ¿pero esto qué es? ¡Bicha! ¡Wow! Absolutamente desierta la recepción. La habitación he pillado, creo que la más básica de este hotel. Pero bueno, no está mal. Armario. Baño. Bastante bien con, bueno, un váter y una ducha. Una cama doble, bastante apañada. Y después una especie de terraza, pero bueno, esto la verdad que no tenía mucho hype, pero la vista que tenemos es, pues nada, aún $144. 2 noches, es decir, $70 la noche. 70 euros la noche, digamos. Bueno, 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 mirad el restaurante. Mirad cómo lleno está el hotel hoy. Me siento hasta incómodo. De acuerdo con la página del Ministerio de Turismo, hay hasta 85 hoteles en Naypyidaw. Sin embargo, apenas 3 o 4 salen en Booking. Muchos hoteles están cerrados ahora mismo, pero otros varios no se encuentran en los buscadores convencionales debido a las dificultades para aceptar pagos con tarjeta. Y es que actualmente muchos bancos de Myanmar están sancionados y en todo el país puede llegar a ser muy complicado pagar con tarjetas internacionales. ¡Coño! Dios santo, mirad esto. ¿Qué cojones? Es que sí que se nota bastante desangelado esto. Están aquí las tumbonas, pero no tienen los colchones ni nada.
ni un alma. También es temprano. Y junto a la piscina está el gimnasio también. Pues hay un laguito aquí al lado. Ah, coño, mira. La pista de tenis por ahí. Habrá que probarla, ¿no? Mirad. La escalera ha perdido un escalón. Más allá de eso, está bien, bastante bien limpia y mantenida. Está fresquita, ¿eh? Pues bañito dado. La verdad es que cuesta entender cómo estos hoteles se mantienen abiertos. Si bien es cierto que hay varios que están cerrados actualmente, muchos siguen funcionando. Y la realidad es que no siempre están vacíos. Sus clientes suelen ser gente trabajando con el gobierno, diplomáticos, delegaciones de todas partes del mundo y gente rica local. A funcionarios de todo el país a menudo les toca ir a Naypyidaw, o de vez en cuando hay eventos deportivos, culturales, foros o ferias de comercio, suele llegar bastante gente. Y de ahí que se mantenga esta gran red de hoteles de lujo. Incluso un Hilton había. Mira, el hotel además se llama Lake Garden porque mira lo que tiene al lado. Tiene un lago. Ya solo faltaría que hubieran construido alguna playita ahí. En esta parte de aquí hay otro restaurante y después zonas de reuniones, salas de reuniones. Y después esta es la recepción y el edificio principal, que ayer a lo mejor no se vio del todo bien por la noche. Bro, de nuevo, mira. El restaurante para desayunar completamente vacío. Pero os digo, la variedad de cosas que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5 mesas enteras, más 2 cafeteras para elegir. Y ahora continuemos con la exploración de esta ciudad. Hoy vamos a empezar fuerte. Hoy vamos en busca de la zona... Es que mira esto. Vamos en busca de la zona gubernamental, donde está el parlamento, los ministerios y todo eso, y esa tiene que ser una de las zonas más locas y con las avenidas más grandes de la ciudad. Todo esto es la zona hotelera, son todos los complejos de los hoteles, pero más allá de eso no hay nada. Toda la superficie de la ciudad está dividida en varias zonas claramente diferenciadas por sus funciones. Por ejemplo, está la zona ministerial, la zona hotelera, la zona militar o varias zonas residenciales. Todas estas a grandes distancias entre sí. So we are already in the parliament area. Yeah, around the parliament area. Yeah, mucha seguridad. Buah, y esta es la entrada principal del parlamento. ¿Veis ahí el símbolo? Pasa que no nos van a dejar acercarnos a la verja para grabarlo bien, pero desde esta curva, si pasamos lentito, lo puedo grabar bien. Mira, ahí lo tenéis. Ese es el parlamento. Mira qué pedazo de edificio, loco. So, how many people you said work in that building? There are around 1,000 people working. 1,000 people, wow. El poder de Myanmar. Ahí está. Wow. Otra entrada, chaval. Mira. ¿Veis? Y esta es la verja que rodea todo el complejo del Parlamento. ¿Veis que está como el escudo, el símbolo del Parlamento por todas las partes? Estos son zonas residenciales, aunque yo creo que estos son casas mini chalés de gente importante que debe de trabajar cerca del gobierno. Muchas tenían un asta con la bandera de Myanmar, así que eso. The residential areas for the the minister, president. Ah, yeah. Pero es que veis, esto entre tanto árbol, desde arriba no se ve, parece que no hay nada. Esto sí parece casas de gente normal. Aún así, lo poco que se ven, tienen 4 o 5 plantas y apenas asoman. Hasta que no estás delante no los ves. Pues mira, todas las carreteras tienen acera a ambos lados, aceras normales y corrientes, donde no hay ni una persona. Pero es que claro, son distancias kilométricas de una parte a otra de la ciudad, como para que la gente vaya andando o paseando. La única forma de moverse aquí es en coche o como esos en moto. El Ministerio de Electricidad, de Energía Eléctrica. Otra parada de autobús. Ah, for the workers of those ministries, right? Yeah, I think so, yeah. Míralo, por ahí es gigantesco. ¡Pua! Creo que me ha dicho, si no lo escucho mal, 31 edificios forman el Parlamento. ¡Qué barbaridad!
y lo que no se vea desde esta vista. Estamos haciéndole como una vuelta entera a todo el complejo. A ver si encontramos esa entrada donde está la autovía gigantesca y donde dio comienzo el golpe de Estado 2021. Mira, para allí, Ministerio de Planificación y Finanzas. Atentos, han dicho que vamos a ver ahora la autovía de 20 carriles. Hay que grabar con mucho cuidado, está bloqueada. Hay un puesto de control, no se puede circular por ahí, pero la vais a ver. Mira, mira, mira eso. Se ve, espero que se vea. 20 carriles ahí. Creo que he visto incluso como 4 tanques por ahí en un ladillo medio escondidos. Mira, 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 mira. What the fuck. Qué locura es esta avenida. Es que mira, aquí uno puede pasearse tranquilamente por mitad de una autovía de 8 carriles para cada lado. Mira, es que ahora mismo no hay ni un coche a la vista. Allí atrás está la rotonda esa que acabamos de pasar y empiezan el tramo con más carriles de toda la ciudad, que es donde da el Parlamento. Mira, 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 esta imagen sí que es loca. Mira la moto esa, pobrecilla, ahí en mitad del... Creo que me he equivocado contando, Creo que son más de 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por el otro lado, creo que también. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Efectivamente, 10 carriles para allí y 10 carriles para allí. Ojalá tuviera un dron ahora mismo. Esto desde el aire se tiene que ver. Y porque está la fila esta de árboles separando las dos direcciones, si no, imagínatelo. Ahí sí que se vería como la pista de aterrizaje de un aeropuerto esta autovía. Wow, tú, los guardias nos acaban de dar permiso para asomarnos al centro de esta rotonda. Y desde ahí, a ver, una pedazo de vista a la autovía esa, la entrada al Parlamento. Atención, estamos en el centro de la rotonda. Mírala, aquí la tenéis. Esta de aquí es la autovía que sale en las fotos más famosas de esta ciudad. Aquí tienes los 20 carriles sin árboles de por medio y eso, aquí sí parece una pista de aterrizaje. Claro que antes las famosas fotos son sin este control y sin esas vallas que hay por ahí. Sí se podía circular por ahí. Creo que circulaba a lo mejor un coche. Otro dato loquísimo de esta rotonda es que fue justo aquí donde en 2021 empezó el golpe de Estado. La mañana del 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar llevó a cabo una insurrección contra el partido que gobernaba entonces y que había salido victorioso de las últimas elecciones celebradas en noviembre de 2020, en las que los militares alegaron que se había producido fraude electoral. El país amaneció con la noticia de que el presidente, la consejera de Estado, los ministros y los miembros del Parlamento habían sido detenidos. El Tatmadaw, como se conoce a las Fuerzas Armadas de Birmania, declaró el estado de emergencia de 1 año y anunció que el poder había caído sobre el comandante jefe del ejército, Min Aung Hlaing. Posteriormente, este evento derivaría en una guerra civil en la que el país sigue inmerso aún a día de hoy. Y hay vídeos virales de, creo que una funcionaria haciendo yoga o algo así esa mañana aquí en esta rotonda. Se estaba grabando y sin darse cuenta, no se había dado cuenta, por detrás se ven los militares, los tanques entrando y bloqueando esta avenida. Estamos volviendo al coche porque al final sí que nos han llamado la atención ahí en la rotonda. Pero bueno, lo hemos visto, hemos flipado y estoy satisfecho. Esta avenida de 20 carriles conecta al Parlamento y la zona ministerial con la pagoda, muy cerca de la cual se encuentra una importante base militar. Y es que militar es el motivo de la construcción de semejantes avenidas. La ciudad fue diseñada por la junta militar que gobernaba entonces y la construyeron con su defendibilidad en mente. Estas grandes autopistas están pensadas para que puedan aterrizar aviones y para permitir una movilización sencilla y rápida del ejército en caso de necesidad. También hay otra avenida de 12 carriles que curiosamente conecta una base militar con la zona militar de la ciudad casi en línea recta. Mira lo que hemos encontrado. Biblioteca Nacional. Entrada gratuita. Ahí con la bandera de Myanmar. La entrada de coches parece la entrada de un hotel bueno, Lo que no sé si está abierto, Tiene pinta de estar a medias. No, tiene pinta de estar cerrado. It's closed, right?
final hemos podido entrar. ¿Verdad? Está abierto sábado, domingo y lunes. No, cerrado domingo y lunes. Pero este señor nos ha abierto la puerta muy amablemente. Ayudando a los que buscan conocimiento. Librería Nacional. La esquina de los niños. Y esto molaría en realidad en un día que esté abierto venir y ver cuánta gente, cuántos niños se pasan por aquí. Epa, y ojo a esto. Mira, la sala de lectura, también hay ahí pila de ordenadores para trabajos informáticos. Creo que esa es la sala más grande de la biblioteca. Epa, ahí, al lado de la biblioteca, estaba ahí, pues aquí está el Museo Nacional de Birmania. Joder, es grandioso este edificio también, ¿eh? Más de uno, de hecho. Y de nuevo parece la entrada a un hotel de 5 estrellas. ¿Habrá gente? Vamos a ver. Somos la primera persona que entra hoy. Es muy loco esto, ¿eh? Muy loco. Somos los primeros visitantes del día de hoy. Esta es la exposición de arquitectura y escultura budista. 0 personas. Exhibición de Trono del León. ¡Eh! ¡Hay gente! ¡Un grupo entero! Ah, mira este trono. Este es uno de los antiguos tronos de la antigua familia real. Mira, hay una exhibición de vehículos usados por los presidentes. Coño, ¿eh? Parece una feria de coches antiguos esto. Este, por ejemplo, pone fabricado en Rusia en 1949. Es decir, es un coche soviético. Está hecho en la Unión Soviética. Este es el coche que usaba el primer presidente del país. Y este de aquí, el del tercer presidente del país. Vais a ver. También hecho en la Unión Soviética en el 56. Usado por el presidente Man Wing-Maung entre el 57 y el 62. Mira, los primeros usaron estos dos coches soviéticos, a la vez que este, mirad, esto es un Cadillac fabricado en Estados Unidos en el 48 y usado por los 3 primeros presidentes. Y después de eso ya se pasaron a Mercedes y no se movieron de ahí. Mercedes, 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 Mercedes. Los presidentes entre los 70 y 80 usaron estos coches. Hostia, la entrada al estadio de Naypyidaw. Gigantesca también. ¡Oh! Míralo. Pero mira, mira, mira cómo está. A explorar nuevamente, a ver si conseguimos entrar, tío. Estaría guapísimo. Este estadio fue construido en 2010 con el propósito de alojar, bueno, para los Juegos del Sudeste Asiático de 2013, que tuvieron sede en Myanmar. Y aquí, en este estadio, se llevaron a cabo la inauguración y la clausura de esos eventos, de ese evento. Tú, ¿podría ser que así de Strangis lleguemos a tocar el césped? Sería muy loco, ¿eh? Tú, what the fuck, coño. ¿Qué cojones? Está guapo, ¿eh? What's the capacity, do you know? How many people can sit here? 30,000. Tengo permiso para tocar el césped del estadio. Estoy en mitad del estadio olímpico de Myanmar. Campo de fútbol, pista de atletismo, aquí las zonas pues para cosas de lanzamiento de peso y eso, y cuando hacen triatlón y esas cosas, decatlón, pasan por aquí. Pero hay bastante gente, hay como gente de construcción por todos lados, parece que estén montando algo. Ah, zona VIP allá arriba. Efectivamente, al parecer en 2 semanas hay un evento deportivo multideporte nacional aquí bastante importante y por eso están montando todo esto. Al parecer el estadio este también se utiliza, también tiene oficinas. Parte de las oficinas y de los trabajadores del Ministerio de Deportes trabajan aquí. Mira, ahí se puede apreciar la zona de parking del estadio. Parking bastante grande también y obviamente completamente desolado. ¡Epa ahí! Otra urbanización. Este es el parking de la urba. Y estas son las casas de la gente que vive alrededor. I heard, do you know what kind of jobs these people have according to the roof color? No. No, es que he escuchado que en esta ciudad, según el color de las casas, puedes saber qué tipo de trabajo tiene la gente que vive aquí, ¿sabes? No se ven malas urbanizaciones, lo que sí se ven es mal conservadas. Vale, otra urba distinta, estábamos en esa de ahí. Es que en esta calle sí que vive bastante gente. Mira, aquí son tejados azules. Es una zona residencial importante, ¿eh? Aquí hay muchos bloques, aquí más de estas para máquinas para hacer ejercicio, los coches de todo el mundo. Y todo tejados azules aquí, es un todo.
This is from the Ministry of Transportation. Train. Transport train workers. Train work. Yeah. They work for the railway company. Ya habéis escuchado. Los tejados azules o la gente de este barrio trabajan en el ferrocarril. Así que aquí es donde vive la gente. Aquí estaban escondidos. Pero es que con razón cuesta ver un edificio que esté a 10 o 20 metros con tantos árboles. Normal que luego desde puntos altos parezca que no es nada más que selva esto. Sorry, is there public transport in this city or you use your car to go everywhere? No public transport. How many years you live here? 10 years. What kind of stuff people here in this city do on the free time? Walking, exercise, during on their free time. Is there a cinema in Naypyidaw? They have cinema. Yeah. At the shopping center. Is it true that the colors of the roofs are different according to the job? You want to ask? Yeah. Different company. ဆောက်တဲ့ company မတူဘူးလေ။ဘာနဲ့ဆောက်ခြင်းမတူဘူး။သူတို့တာဝေးတဲ့ဥပမာပေါ့ဘာပါလဲ Por aquí hay otra urbanización más, por ahí otra más. ¿Veis? Aquí más máquinas de estas de hacer ejercicio, ¿veis? Por eso decía, yo creo que esta calle es una de las donde se concentran bastantes urbanizaciones y viviendas de la gente corriente. ¿Veis? Ahí vais a ver otra entrada más. Y bueno, hemos desmontado otro mito de internet. Los tejados, el color no depende del trabajo, sino de la empresa que lo construyera. Esto sí que efectivamente tiene que ser la zona residencial de la ciudad, porque veis, también tiene relativamente bastante tráfico. Y se siguen viendo, veo muchas entradas, estoy viendo muchas urbanizaciones. ¿Veis? Mira, por ahí. Estas se ven mejor, que las que acabamos de estar. Que mira, estos son urbanizaciones privilegiadas, porque mira, tienen un laguito aquí. Pues hay un paseo que rodea todo el laguito por allí y sigue por allí, pegado a la avenida por la que veníamos antes. Ahí mira, las cantinas, los bares del barrio. Joder, todo esto sí parece ya un poco más civilizado. Sigue sin parecer una ciudad de 1 millón de habitantes, pero bueno, hay vida, por lo menos. Tea and Food House. Vamos a ver. La verdad es que esta área residencial de aquí sí que no está nada mal, Se veían las casas un poco más modernas, el lago ahí al lado, después esta zona de bares, un poco más de vida que en la zona donde acabamos de pasar antes. Bienvenidos al parque de Naypyidaw. Y esto de aquí, primeras impresiones, sí que tiene toda la pinta de ser algo gigante y desierto. Es que mira, 2 parejas se ven andando por ahí y ya está. Tirolina, agua de esta con formas y colores con música. Esto sí que es lo que esperaba de Naypyidaw. Unos banquitos de madera que están guays, la verdad. Presentarte a mirar el laguito. Una pareja por ahí. Un parque con... Creo que veo 2 niños, 3, 4 niños. Ahí en los columpios. Otra pareja, 2 parejas más por ahí. Sí que es romántica, la gente aquí en Birmania. Pero aparte de el murmullo de algunos de esos niños ahí en el parque, lo único que se escucha son aquellos de allí desbrozando y haciendo mantenimiento. La verdad es que está bien bonito, súper agradable por aquí con la sombra, la brisita. Mira, aquí hay una familia haciendo un picnic. Tampoco está tan exageradamente desierto, Es muy tranquilo, pero no vacío. Ah, hostia, aquí está. Esto tiene que ser lo de los chorros de agua. Naypyidaw. Unas gradas, unos bancos para, pues supongo que sentarse a ver los bailes de agua. Tenemos un cajero solitario ahí, pero este sitio en concreto sigue, mirad. Tenemos el típico kiosco, cafetería de parque, con una mesa llena de personas. Un puente que da un poco de yuyu, la verdad. Un puente colgante por ahí. Otra cafetería, pero en serio te digo, está muy guapo este parque, verdaderamente relajante. Mira, qué bacano. Se han hecho aquí hasta unas cascadas y dinosaurios. Claro, y aquí están
Qué rico, con la brisita que hace un fresquito, el viento te trae algunas gotas de agua y refresca. Peces y una especie como de vivero parecen estar montando aquí. No sé ni qué decir, pero mirad vosotros mismos. ¡Coño! Esto es mitad del parque. ¿Qué es esto? El mejor parque del mundo este de aquí. Se lo están pasando de puta madre aquí, ¿eh? Yo creo que está toda la juventud de Naypyidaw aquí. Hay hasta toboganes, pero mira, los chavales están escalando para arriba por el tobogán. Y los monjes aquí están, con el resto de la gente, bañándose también. Mira, de hecho, no sé cómo se llama, pero son las ropas de... las túnicas de todos los monjes. Buen parque, ¿eh? Buen parque. Guau, mira esta. Esta aquí son solo 2 carriles para cada lado, pero es nueva. Esta tiene 1 año, esta avenida de aquí. Buah, chaval, aquí estamos. ¡Hombre! Pero mira, si se ha manifestado la gente aquí de repente, han spawneado aquí. Out of nowhere, like magic. Ha sido doblar la esquina. ¡Hay vida! Cojones, espérate que no sé si es real esto que estoy viendo. What? ¿Qué? ¿Qué? Un elefante, encima un elefante como naranja. Estoy pensando, a lo mejor es la primera vez en mi vida que veo un elefante en la vida real. Hay otro y detrás otro. Creo que son 4. Están todos encerrados. It used to be gifts for kings, to give them a white elephant. Yes. Les llaman elefantes blancos, para mí son elefantes rosas. Parecen albinos, ¿eh? Ese de ahí sobre todo. Mira esto. Y baja como... Iba a decir, parece un batallón de monjes. Ah, son todos niños todavía. Parece una llamada al rezo islámica. Flipas, ¿eh? La pagoda está toda recubierta de oro. Imita a la pagoda de Shuitagong, o algo así creo que se llama, la más famosa y grande de Myanmar, que está en Yangon, la antigua capital. ¡Wow, loco! Mira esto. Está bastante guapo, ¿eh? Mira esto. La cantidad de estatuas de Buda que hay aquí. Por la parte de atrás cuentas con los dedos de 2 manos la gente que se ve. Pero es que mira esto, aquí estamos un poco elevados y se puede ver a la distancia y dices, ¿dónde coño está la ciudad? Se ven un par de edificios mal contados. Esto se supone que tiene 1 millón de habitantes esta ciudad. Pero ¿dónde están? Parece que estemos en mitad de la selva. Mira, por allí para el otro lado se ven algunas casillas más. ¿Veis? 3 o 4 por ahí. Alguna más por ahí. Sigo sin ser capaz de concebir 900.000 personas aquí, pero... Mira, aquí viene otro grupo de monjes en la camioneta esta. Justo hemos pillado un poquito de tráfico, ¿eh? Tengo a la vista a lo menos 10 vehículos. Eso sí, conducir por aquí tiene que ser lo más relajado del mundo, ¿eh? Mira esa imagen, qué ge. Volvemos a estar en la zona residencial para ver si encontramos algo para merendar en el mercado y con suerte algo más de gente ahí también. Pero bueno, si hemos llegado a otro punto neurálgico de la ciudad. Un parking lleno, ya casi se me había olvidado lo que era eso. Resulta que aquí arriba está el mercado de la ciudad. Y aquí se junta a la gente, es como sitio de ocio también. Mira, al parecer, esto que hay por aquí es lotería. Lotería estatal, si alguien tenía curiosidad por ver cómo era un billete de lotería de Myanmar, deleítense. How much does it cost to play lottery? One ticket is 1,200 cash. And how much can you earn? 5 billion cash. 5 billion. Bueno. Mercado central de Naypyidaw. Y después la cantidad de puestos que hay aquí fuera también. Todo ropa. Bueno, creo que no, un poco de todo. Creo que está todo Naypyidaw aquí. Aquí está el mercado de los puestos de comida. Empiezan por aquí. Joder, aquí sí hay gente, ¿eh? Mira, están todas las mesitas de los puestos llenas de gente bebiendo algo, comiendo algo. Hay un montón de gente aquí. Joder, si parece una ciudad ahora. We should look for a sugarcane juice, maybe. You want? No, I was doing beer. Okay. 1. Toma ahí, esto va a estar más bueno, chaval.
Saca un montón de zumo la puñetera caña, ¿eh? Oh, Jisuba. Bueno, bueno, bueno. Cheers. Buenísimo. Agustico, continuamos en busca de más aventuras. Ni €1 hemos pagado por los 2 zumos. Vamos a ver qué hay en esta parte alta del mercado. ¡Hostia! Pues está... Mira cuántos cachorritos. 6. Está muy muerto comparado con lo de abajo. El mercado visto desde arriba, aunque desde aquí no se ve toda la gente que había abajo. Lo tapan los árboles, los paneles, los toldos de los puestos. Estos son lo que vienen siendo como los pubs de aquí. Son todos puestos donde puedes comprar cerveza, snacks, bares básicamente. Epa, pero si estas terrazas son aquí en plan romántico. No está mal, ¿eh? La zona esta, en verdad. Vamos a probar la cerveza de Myanmar y después veis, por aquí hay relativamente bastante tráfico. Es que por allí están parte de los barrios residenciales, ¿sabes? Cerveza Myanmar. No podíamos pasar por este país sin probarla. Salud. No es mi favorita, pero está buena. Es una lager, pero como que sabe un poquito amarga, ¿sabes? Y por último, para despedirnos de la ciudad, hemos llegado al aeropuerto. También bastante nuevo, parece muy grande. Pero mirad, tío, no hay casi luz adentro. Alto potencial de randomidad, ¿eh? Hay apenas un par de coches aparcados afuera, que yo creo que son de trabajadores. Y nada más llegar, han aparecido estos, que yo creo que no tienen nada más que hacer, y a llevarme la maleta. Control de seguridad para entrar a la terminal. Estoy ahí sobando. Creo que ahí son los mostradores. Pero mira esto, tío. Están la mitad de la terminal con las luces apagadas, a oscuras. Qué heavy, pero es un aeropuerto grande, una terminal bastante moderna, bien limpia. Solo que... Mira, tío, está mal rollo. Voy a tomar un café ahí, si es que hay alguien trabajando. Y mira, los check-ins de los 2 vuelos que creo que hay hoy. Mandalay y a la ciudad, a la capital. Immigration officer no inside. Okay. Okay. Perfect. Thank you very much. Tarjeta de embarque, está guapa, ¿eh? La franja esa roja de arriba. Es que mira, ¿veis? Esos son los mostradores de salidas domésticas. Si giramos para allí, que está todo apagado, pone International Departures. Esa es la zona de las salidas internacionales. Esto en teoría es un aeropuerto internacional, pero evidentemente no hay ningunos vuelos internacionales operando desde aquí. La planta baja, la zona de llegadas, migración, recogida de equipajes por ahí. ¡Qué loco, tío! Ni Turkmenistán se atrevió a tanto, ¿eh? Ahí también había aeropuertos prácticamente vacíos, pero por lo menos parecían funcionantes, por lo menos estaban las luces encendidas. Y esta es toda la actividad del aeropuerto de la capital en el día de hoy. Y no busques más. Buah, justo está empezando a amanecer ahora. Mirad qué místico, mirad qué luz se está metiendo, se ve por el aeropuerto. Son todo ventanales esta terminal, así que en cuanto claree un poco más va a dejar de ser tenebroso del todo. Mira lo que he encontrado aquí. El aeropuerto de Naypyidaw fue inaugurado por el vicepresidente de Myanmar y el consejero de Estado de la República Popular China en 2011. Entiendo que China tuvo mucha importancia en la financiación y construcción de este aeropuerto. Acabo de pasar el control de seguridad y mira esto. Esto es la zona de las puertas de mar. ¡Qué barbaridad! Ah, mira. No lo habíais llegado a ver desde fuera. Así es como se ve el aeropuerto. La terminal. Un par de aviones bien antiguos ahí a lo lejos. No sé si seguirán funcionando. Es que mira, tío. Ni los carteles están del todo iluminados. Y mira. Así se ven las pistas. Hostia, pero espérate. Que resulta que hay una sala VIP. Y parece que sí está abierta. Ingla va. Do you accept priority pass here? Oh, No? Cash Oh. only. Cash. How much? 10,000. 10,000. Yes. And you have coffee here? Yes. Okay, perfect. ¿Desde cuándo son tan baratas las salas VIP? 2-3 euros me ha costado. Y ni tan mal, ¿eh?
Está apañada, lo que es que no hay ni una sola persona. Y aquí hay para hacerse café instantáneo, noodles, alguna agua, Coca-Cola, ¿están frías? Sí. Comida caliente no va a haber. Ni tan mal, ¿eh? No esperaba más de esta sala. No esperaba ni que hubiera, ni que estuviera. Bueno, que hubiera a lo mejor, pero que estuviera en funcionamiento. Cámaras mecánicas no funcionan. Y esta es la planta baja donde están el resto, donde están la mayoría de puertas de embarque activas. Somos 5 personas en el autobús al avión. Y nada, esta va a ser nuestra avioneta Mingalar Airways. Aquí concluye nuestra aventura por la ciudad más bizarra del mundo. Una de las que más, la capital más vacía del mundo, eso sí. Creo que es el mismo tipo de avión con el que volé a Tuvalu. Yes. Había ya bastantes personas subidas. Entiendo que este avión hace un poco saltamontes y tiene una ruta de un montón de paradas. Pero nada, hasta aquí todo lo que ha dado de sí Naypyidaw. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido curioso. Suscribiros si así es y nos vemos en la próxima.